Conectas Podcast. Me encanta esta película, la vi en su estreno en el Festival de Cannes. Es una cinta sorprendente, dinámica, la puesta en escena es sorprendente. Gran premio del jurado en el Festival de Cannes, 4 Globos de Oro, 13 nominaciones al Oscar. La película Emilia Pérez acumula reconocimientos internacionales y elogios de los críticos de cine. Pero en América Latina, este musical sobre un narcotraficante que se convierte en mujer para redimir sus pecados ha recibido un rechazo casi unánime, sobre todo en México, donde transcurre la historia. Hoy en Tenemos que Hablar, Emilia Pérez y el elogio al estereotipo latino. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Pocas veces una película recibe 13 candidaturas al Oscar como Emilia Pérez. Pero más allá del resultado final del domingo 2 de marzo en Los Ángeles, queremos dedicar este episodio a hablar de cómo el cine internacional promueve los estereotipos sobre Latinoamérica sin que hayamos podido hacer nada al respecto. Para ello estamos con Leonardo Oliva, editor de Conectas. Hola Leo, bienvenido. Hola Mauricio, un placer como siempre estar aquí en este podcast. Leo, me imagino que viste a Emilia Pérez. Sí, la vi para entender un poco más la polémica que se ha desatado alrededor de la película. Y dime, ¿te gustó? La verdad que no. No soy de los musicales, no resisto ver a la gente cantando en una película. Bueno, la verdad es que yo tampoco, pero empecemos por el principio. Cuéntanos de qué trata la película y por qué ha generado tantas críticas en México y en otros países latinoamericanos. Bueno, en resumen, Emilia Pérez es la historia de un capo narco que sufre una doble transformación. Se convierte en mujer a través de una cirugía y crea una organización que ayuda a buscar desaparecidos por los carteles de la droga como el que él integraba. Las críticas que ha recibido la película es porque la representación de México que se hace allí, recordemos que la película está ambientada en México, bueno, esa representación de México es bastante discutible, es muy poco realista y casi hasta ingenua y, bueno, construida desde Europa. Y la otra gran crítica es el acento de las actrices protagónicas, el español que hablan, que no se parece en nada al español de México. Recordemos que la protagonista principal es Carla Sofía Gascón, que es española, Zoe Saldaña es dominicana y Selena Gómez es estadounidense. La única mexicana de las protagonistas es Adriana Paz. Pero también hay otros cuestionamientos más desde el lado cinematográfico, desde lo artístico de la película respecto a la solidez de la historia también, pero no nos vamos a meter acá en esa cuestión. Pues fíjate que el actor mexicano Eugenio Derbez cuestionó fuertemente el trabajo justamente de Selena Gómez. Él fue uno de los que más ruidosamente habló contra la producción. Selena es indefendible. O sea, yo estaba ahí con gente que no... Bueno, ¿y es que es tan mala la actuación de Selena Gómez, Leo? Bueno, Selena no es una mala actriz. Es más, acaba de estar nominada a los premios que entregan los actores y actrices de Hollywood por una serie de televisión. El problema de ella es que es una actriz nacida en Estados Unidos y que no habla nada de español. Entonces, el parlamento que tuvo que decir en la película lo tuvo que aprender a hablar como cualquier persona que tiene que hablar un idioma, y eso se nota mucho, sobre todo a la hora de cantar, porque recordemos que Emilia Pérez es un musical. Que nunca te fugarás. Bienvenida. Bienvenida. Obedecí a mi muerto en Suiza. Pues sí, lo cierto es que a nosotros pues nos llama mucho la atención ese español tan pobre de Selena. Claro que los que no son hispanohablantes pues ni lo notan. Claro, por eso la crítica internacional ha celebrado la película, que es francesa, es una producción francesa. Su director es francés, Jacques Audiard, y es una de las nominadas al Oscar como Mejor Película Extranjera representando a Francia. Pero la película está hablada en español, transcurre en México, en un México, por supuesto, ficticio, imaginado por su director, que no se parece nada al México real. Te propongo, Mauricio, que escuchemos a Guillermo Rivera, que es un guionista y realizador mexicano. A él no le gustó la película y tiene sus buenas razones.
La perspectiva que tiene este director es la perspectiva que muchas personas tienen en otras partes del mundo sobre México, como una masa enorme en la que pues no importa cómo sea el hablar el español, si es el acento de Selena Gómez o el acento de Zoe Saldana o el acento de Carla Sofía Gascón, porque pues es México y pues hablan español al final de cuentas y pues por lo tanto es México, ¿no? O sea, creo que incluso América Latina es en muchas partes es o desde Trump o desde algunos personajes como vista como pues México y lo demás de abajo, ¿no? O sea, como entonces como esa masa, ¿no? Y no importa que no haya personas mexicanas, ¿no? Actuando porque pues al final están hablando español, ¿no? Y eso ya los hace latinos. Que esa parte es muy molesta, la verdad. Leo, sobre este tema de los estereotipos con los que el cine internacional suele contar las historias de América Latina, en Emilia Pérez tenemos una estética de narcos y telenovelas muy típicas de nuestra región, pero evidentemente contadas con un simplismo total y de un modo hasta ridículo. Sí, es cierto. Y empecemos con lo más claro, el tono sepia con el que está filmada, ¿no? Que se repite en tantas películas y series de televisión que hemos visto, generalmente filmadas desde Hollywood, como si acá en los países de América Latina viviéramos bajo una neblina amarillenta permanente. Te doy otro ejemplo muy reciente, el de la serie Bogotá de Netflix, que es una serie coreana. Si nuestras audiencias hacen el ejercicio de verla, verá que está también filmada con ese filtro amarillo que se ha convertido casi en una marca de agua de las series o películas que hablan de Latinoamérica. También tenemos en toda serie o película de este tipo personajes estereotipados, ¿no? Los hombres generalmente son narcotraficantes, siempre seductores, y las mujeres voluptuosas, sexys, y todos saben bailar, ¿no? Pero no todos ven que esto se repita en Emilio Pérez. Y te pongo el caso de Ximena Méndez Miura. Ella es una académica argentina a la que le gustó la película. Hablé con ella y ella me dijo que ve que pertenece como al género del absurdo, a la farsa teatral. Y por eso sostiene que en la película más bien se rompen los estereotipos. Creo que la obra, como te digo, rompe con los estereotipos y va a hablarte de los seres humanos que toman decisiones equivocadas. Yo creo que rompe con los estereotipos, pero la gente a veces se queda en el afuera y no en el mensaje subyacente, ¿no? Porque, claro, uno ve que la película tiene por lo menos a una o dos figuras del Star System de Hollywood, como Zoe Saldaña y Selena Gómez. Entonces, Selena Gómez no sabe hablar en mexicano. Al director de cine no le interesa que Selena Gómez hable bien o mal el español. No le interesa que Zoe Saldaña no sea nacionalidad mexicana y que Manitas y Emilia Pérez tampoco. Lo que sí le interesa es dejar un mensaje. Pues interesante lo que dice esta académica, porque nos permite entender quizá por qué en otras partes del mundo Emilia Pérez ha gustado tanto. Pero hay un aspecto más que nos permite analizar la película, que es el del extractivismo cultural. A veces desde Hollywood y la industria del cine se apropian de historias y narrativas de otros países. Hemos invitado para hablar de esto a nuestro editor en México, Carlos Gutiérrez, que además es doctor en lenguajes y manifestaciones artísticas y literarias. Hola, Carlos. Hola, Mauricio. Hola, Leo. ¿Cómo están? Carlos, ¿por qué se habla tanto de que Emilia Pérez recae en el extractivismo cultural? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué hay en el fondo con esta historia de Emilia Pérez. A mí me parece que hay un uso mercantilista de un fenómeno regional que está siendo validado por una enorme industria europea y estadounidense. Y no me refiero a la cultura narco, como estaban ustedes comentando hace rato, sino me refiero al fenómeno de las mujeres mexicanas buscadoras de los miles de desaparecidos de este país. Y este fenómeno es conocido como extractivismo cultural porque algunos teóricos lo definen como la explotación de elementos culturales por parte de agentes externos, principalmente con fines económicos. Y ahí está el detalle, me parece a mí. Otros autores definen este fenómeno como apropiación cultural, es decir, tomar o usar cosas de una cultura que no es la propia sin demostrar que entiendes o respetas esa cultura. Esa es una de las críticas que se le ha hecho precisamente a este director. Y el fenómeno en Emilia Pérez es claro cuando ves el contraste entre el rechazo social de la película, principalmente en México y en América Latina, frente a los grandes reconocimientos que ha tenido en otras partes como en Europa y Estados Unidos.
Carlos, ¿y cómo ves eso de que hayan abordado el drama de los desaparecidos en México como un musical? Bueno, pues para mí el hecho de que sea musical en realidad es un punto hasta cierto punto intrascendente. Es decir, el artista debe tener siempre la libertad de expresarse como quiera. Y hay quienes rescatan incluso el valor de la música. Yo creo que va a ser muy probable que se lleve un Oscar a la mejor canción, de hecho. El problema, y creo tampoco es que se hable de los desaparecidos en sí, sino el problema está en por qué y desde dónde se trata el tema. Yo les puedo decir que desde que ocurrió la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, acá en México, esto fue en 2014, muchos artistas de todo el planeta decidieron hablar de las desapariciones en México, pero lo hicieron de una manera comprometida, ética y responsable. Y estos tres aspectos, en el caso del director de esta película, Emilia Pérez, son altamente cuestionables. Él ha tenido expresiones que son francamente penosas, como decir que el idioma español es de pobres, o que nunca se había hablado tanto de las desapariciones en México como ahora por su película, lo cual la verdad es una mentira. El contraste, y traigo este ejemplo porque me parece bien importante, el contraste lo da un artista chino llamado Ai Weiwei. Él vino a México para entrevistarse con los familiares de los 43 de Ayotzinapa para tratar de entender la situación personalmente. Y ahí, en este caso, el para qué fue muy claro: entender y contribuir a la construcción de una verdad que el Estado mexicano no ha podido resolver. Pues muchas gracias, Carlos, por tu valioso aporte a este análisis que hemos hecho en este episodio de Tenemos que hablar. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme y pues bueno, les dejo un abrazo. Bueno, por lo visto Emilia Pérez no deja a nadie indiferente, pero el debate deja una cosa muy en claro. Los latinoamericanos somos como muy sensibles ante la manera como nos interpretan fuera de la región. Gracias, Leo, por tu análisis, pero nos quedó claro que no te gustan los musicales. No me gustan, y después de ver a Emilia Pérez, menos. Saludos. Bueno, y a quienes nos siguieron los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.